Bueno, gente, ¿es la saga Zelda una saga de juegos de rol o es una saga de juegos de acción y de aventura? ¿Qué opináis? Intentamos darle luz a esto. Pues bueno, yo os voy a dar mi opinión. Vamos a empezar diciendo que yo llevo jugando a la saga Zelda desde que tengo uso de razón, básicamente, ¿de acuerdo? Empecé jugando con estos dos juegos de aquí, con los dos juegos de la NES, que los guardo con muchísimo recuerdo, pasando por la Game & Watch, la maquinita de Zelda mítica, ¿de acuerdo? La Game & Watch de Zeldita, ahí está. Qué maravilla, ¿verdad? Empecé jugando con esto, pasando por los juegos de las portátiles. Aquí os muestro uno, estoy mostrando como ejemplo para que veáis que yo la saga Zelda, pues bueno, la llevo en la sangre, ¿vale? La llevo en la sangre. Y acabando con estos dos juegos, ¿de acuerdo? Estos dos juegos que son los últimos juegos que he jugado. Pasando por todos los juegos intermedios que, pues bueno, no lo voy a sacar porque simplemente es el perder tiempo y ostentación. Pero bueno, que sepáis que tengo el de Super Nintendo, tengo los de GameCube, los de Nintendo 64. Es decir, los juegos de la saga Zelda, los de Wii, etcétera, los tengo todos, prácticamente todos. Quitando el de CDI, que no me interesa para nada, pero prácticamente tengo todos los Zelda. Por lo tanto, por ese lado, pues bueno, la saga Zelda la conozco bien. Creo que estoy en disposición de poder hablar sobre si los juegos de Zelda son juegos de rol, por lo menos bajo mi criterio, o no. Por otro lado, lo cierto es que también soy jugador de juegos de rol. Es decir, yo llevo jugando desde la época de Yoki International. Os voy a mostrar aquí mi primer juego de rol. Este juego de rol es del año 89. Tiene aquí Yoki International. Cualquiera que haya jugado a rol y que le digas que vienes desde la época de Yoki International sabe perfectamente de lo que estás hablando, ¿de acuerdo? Esta es una editorial extinta, una editorial muy famosa que a nivel estatal, pues bueno, estuvo en los momentos dorados del rol. Nos sacó básicamente todos los juegos de rol de aquella época. Pues bueno, en este caso este es el RuneQuest. Pero aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo. El Star Wars Dado de 6, el Señor de los Anillos, el Merf, el Stormbringer, el Príncipe Valiente. Bueno, hubo muchísimos juegos de rol, la llamada, el Cthulhu. Prácticamente los he jugado a todos y de hecho a día de hoy, pues bueno, yo sigo jugando a rol, sigo jugando a juegos como el Dungeons and Dragons. Bueno, aquí tenéis el manual de monstruos, el Dungeon Masters, el manual del jugador. Quiero decir, ¿con esto qué quiero decir? Bueno, pues que conozco los dos mundos perfectamente bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque mucha gente cuando habla de un juego de rol realmente pues habla con su experiencia de los videojuegos, pero no saben lo que es un juego de rol puro. Es decir, no han jugado nunca un juego de rol puro, un juego de rol de libro, un juego de rol clásico, primigenio, como el Dungeons and Dragons, que básicamente es el primer juego de rol que se creó, con inspiración de J.R.R. Tolkien y su Señor de los Anillos, ¿de acuerdo? Fantasía medieval, año 71, crearon Chainmail, que era os lo voy a resumir muy rápido porque no quiero perderme en muchos detalles, ¿de acuerdo? Crearon Chainmail, eran unas reglas para juegos de medieval fantásticos, unas reglas para utilizar en batallas medieval fantásticas, inspiradas en J.R.R. Tolkien. Y posteriormente los creadores de ese mismo Chainmail, esas reglas para batallas medieval fantásticas, pues crearon el primer juego de rol, que fue en el año 74, si no recuerdo mal, el Dungeons and Dragons, el primer juego de rol caja roja, el mitiquísimo juego de Dungeons and Dragons, en el que ya cambiaban la perspectiva y en vez de tener que dirigir, vamos a decir, hordas o ejércitos enteros, pues cada persona llevaba un solo héroe, un solo personaje. Bueno, vamos a intentar explicar primero lo que es un juego de rol, ¿de acuerdo? A ver si consigo explicaros lo que es un juego de rol de manera muy sencilla y luego a ver si esto se puede aplicar a Zelda. Y luego os diré dónde viene realmente la controversia y dónde vienen las dudas que suele tener la gente con este tema. Bien, un juego de rol, básicamente vamos a tomar como ejemplo, por ejemplo, Star Wars, que es un mundo que todo el mundo lo conoce. Es un compendio de reglas, ¿de acuerdo? Es un compendio de reglas
en el que una persona, el Dungeon Master, el creador de la historia de la partida, pues bueno, crea una historia, se puede basar en su imaginación, o se puede basar en un libro pues creado por los propios editores, por Yoke International en este caso, que creaba aventuras directamente para los Dungeon Master, en el que varios personajes, normalmente el número ideal suele ser 3, 4, 5, más que eso suele ser demasiada gente, y menos que eso pues suele ser muy poco, en el que varios personajes pues bueno se enfrentan a una aventura, ¿de acuerdo? Los personajes tienen una serie de fichas, vienen representados por unas hojas en las que vienen sus características, su nombre, sus habilidades, etcétera, etcétera, diferenciados evidentemente, pues hay personajes para representar todo tipo de, pues bueno, un cazarrecompensas, en este caso que estamos hablando de Star Wars, pues un cazarrecompensas, un Jedi, bueno, Jedi fracasado, en este juego era el Jedi fracasado, pero bueno, un Jedi, un cazarrecompensas, un cónsul, lo que sea, ¿no? Entonces, básicamente es un compendio de reglas que hace que una persona cree una historia, y en torno a esa historia hablada generalmente con las reglas como mediadoras de la historia, pues en el momento que hay un conflicto, pues que un personaje quiere hacer algo, quiere robar el halcón milenario, por ejemplo, y el Dungeon Master no lo permite, pues digamos que tiene que resolverse a base de tiradas de dados como estos, en este caso son dados de 6, pero bueno, en otros casos, en otros juegos, otro tipo de dados. Pues bueno, esas tiradas de dados marcan el éxito o el fracaso de las misiones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un juego de rol básicamente es una historia hablada y un compendio de reglas que interfiere entre los jugadores y el creador de la historia para ver si tienen éxito, con el libro como mediador de las reglas. Creo que más o menos lo he explicado bien. Si habéis jugado a rol seguramente sabéis de lo que estoy hablando. Bien, se puede aplicar a Zelda esto. Bueno, en Zelda lo cierto es que el Dungeon Master, el creador de la historia, evidentemente son los creadores del juego, los diseñadores del juego. La historia, pues bueno, ya viene dada por los creadores del juego. El personaje, pues nosotros encarnamos en este caso a Link generalmente. Ahora justo ha salido un juego en el que encarnamos a Zelda, pero por lo general encarnamos siempre a Link. Y pues bueno, lo cierto es que el personaje va evolucionando, va mejorándose hasta que acabamos la aventura. ¿Dónde suele ver la discrepancia de los que dicen que el juego de Zelda no es un juego de rol? Bueno, la gente dice que el juego de Zelda no tiene estadísticas, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene fuerza, no tienes destreza, no tienes inteligencia. En el juego no vienen marcados estos detalles. No tienes una ficha, por así decirlo, de rol. Es decir, no tienes esas características que, una vez que son mejoradas, van aumentando el poder del personaje. Yo con esto discrepo un poco, porque lo cierto es que el personaje durante los juegos sí va mejorando. Es decir, vas mejorando corazones, vas mejorando estamina, vas potenciando el personaje general, y el personaje que inicia el juego al que acaba el juego acaba siendo completamente diferente. Es decir, el personaje que acaba el juego por lo general siempre es muchísimo más poderoso que con el personaje con el que has empezado. Por lo tanto, el personaje sí va mejorando, aunque las características directamente van por debajo, pero sí personaje está mejorando. Por lo tanto, para mí sí encaja dentro de lo que sería un juego de rol. Y por otro lado, lo cierto es que los juegos de rol no tienen por qué mejorarse las estadísticas. Es decir, este juego tú puedes jugar una campaña en la que el Dungeon Master decide crear una historia que dure 3 semanas. En esas 3 semanas quedáis 10 días, y cada día la aventura va avanzando un poco y tu personaje va mejorando las estadísticas. Es decir, va mejorando la fuerza, va mejorando la destreza, va mejorando la inteligencia. Pero también se puede jugar a rol perfectamente quedando para un one shot, que le llaman, que es quedar una tarde, juegas una partida y tu personaje no aumenta de ninguna manera la fuerza, no aumenta las estadísticas, y simplemente juegas con el personaje tal cual lo has cogido esa misma tarde,
4 horas, 3 horas, 5 horas, depende de lo que te apetezca, pues juegas una partida única de una aventura pequeña, medida, y no tienes por qué mejorar estadísticas. Por lo tanto, no es algo que sea imprescindible que las estadísticas se mejoren para que tenga que ser un juego de rol. Por ejemplo, para que veáis que la controversia es real, os voy a poner aquí unas imágenes del número 16 de la Hobby Consolas, donde se analizaba teníamos en portada el Thunder Force 4 de Mega Drive, pero en esta revista se analizaba el Zelda A Link to the Past de Super Nintendo, ¿de acuerdo? En este extenso análisis, al final, pues podíamos observar las puntuaciones varias de lo clásico que puntuaban por aquel entonces, y entre ellas pues veíamos que el Hobby Consolas, que en aquellos entonces eran unos profesionales del sector, pues lo calificaban como una aventura, ¿de acuerdo? Ni siquiera lo clasificaban con un acción RPG, ni como un RPG, ni como nada por el estilo. Por lo tanto, ni siquiera la clasificación de juego de rol. Bien, para mí, como conclusión final, para mí la saga de Zelda es, pese a que tiene muchas variantes y hay muchos juegos diferentes, por ejemplo el Zelda 2 sí que tiene mejoras de niveles, aunque no son estadísticas en sí misma. En el Zelda 2 sí que tiene mejora de niveles, en otros juegos pues bueno, tienen... Lo cierto es que la saga Zelda, cada juego tiene su cosa diferenciada, pero para mí lo cierto es que sí son Action RPG. Y os voy a dar mi opinión como jugador de rol, como jugador de Zelda. Para mí el juego de Zelda es un Action RPG de libro, tiene aventura, tiene exploración, de hecho es fantasía medieval, es decir, se parece a lo que realmente inspiró a los juegos de rol, es decir, que tiene cierto parecido a esa fantasía medieval del Señor de los Anillos, espadas, brujerías, Ganondorf, Sauron, pues al final digamos que hay ciertas analogías ahí que podrían entrar dentro de ese parecido de lo que tomaron inspiración juegos como Dungeons and Dragons. Y lo cierto es que para mí es fantasía medieval, es una acción RPG de libro, el personaje evoluciona y mejora durante todos los juegos, es decir, va adquiriendo más habilidad, va adquiriendo más destreza, va adquiriendo, si se puede decir, más inteligencia, porque va resolviendo muchos puzzles y muchas veces pues tiene objetos que le hacen que quizás no tiene una estadística que mejora, pero realmente el personaje sí mejora. Bueno, pues esa es mi opinión. Mi opinión es que después de haber jugado tantos años a juegos de rol y después de haber jugado tantos años a juegos de Zelda, creo que es un Action RPG de libro, pese a que no tenga estadísticas, pese a que no tengamos esa ficha clásica como puede tener un Dark Souls, como puede tener un Bloodborne, que le mejoras un puntito la fuerza y te mejoran las estadísticas en ciertos valores, en arma derecha, en arma izquierda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, para mí sí es un Action RPG. Y bueno, dejo abierto el debate, a ver qué opináis vosotros, si os parece un RPG o no, o consideráis que no. Todo es respetable, ¿de acuerdo? El que piense que no es un RPG, pues bueno, es también totalmente respetable. Pues sin más, un saludo para todos y nos vemos. Venga, hasta luego.